Hola, ¿cómo están? Vamos a abordar el problema introductorio de función exponencial aplicado al análisis del crecimiento de bacterias. Las funciones exponenciales constituyen una herramienta útil para describir magnitudes que crecen o decrecen en forma muy rápida. Se encuentran en innumerables ejemplos de fenómenos que tienen este tipo de comportamiento en física, biología, economía, medicina y otras disciplinas. Las bacterias son microorganismos unicelulares que se reproducen asexualmente mediante un proceso llamado bipartición o fisión binaria. Cada bacteria se divide dando lugar a dos nuevas bacterias, como se muestra en la figura. Aquí presentamos una situación muy utilizada escolarmente para modelizar según una función exponencial. En un laboratorio se realizó un estudio sobre la reproducción bacteriana. Para ello se coloca una población de 10 bacterias en una probeta el día 5 de marzo de 2020 a las 8 de la mañana. Se observa su reproducción a través de sistemas digitales que permiten contarlas con precisión. El primer recuento se realiza el día 6 de marzo de 2020 a las 8 horas, arrojando un resultado de 20 bacterias. Conteos posteriores permiten evidenciar que la población de bacterias se duplica cada 24 horas. La primera pregunta consiste en determinar cuántas bacterias hubo en el cultivo al cumplirse 2 días de colocada la muestra. Partimos de una población inicial de 10 bacterias. Como se pudo apreciar en el esquema anterior, un día después de iniciado el experimento, se habrá producido la primera bipartición y habrán, por lo tanto, 20 bacterias. A los 2 días se habrá producido la segunda bipartición y cada una de las bacterias se habrá transformado en otras 2. Por lo tanto, habrán 40 bacterias en total. Entonces, si queremos conocer cuántas bacterias habían en el cultivo al cumplirse 3 días de colocada la muestra, vemos que luego de otras 24 horas, es decir, a los 3 días de iniciarse el experimento, se habrá producido otra bipartición, por lo que habrá 40 por 2, 80 bacterias en total. Podemos volcar ahora esta información en una tabla donde la variable independiente x representa el tiempo transcurrido en días y la variable dependiente y el número de bacterias. Podemos comprobar que luego de cada bipartición hay que multiplicar por 2 el número de bacterias que tenía el cultivo. En la siguiente pregunta se pide determinar cuántas bacterias aparecen en el cultivo el día 12 de marzo de 2020, es decir, transcurridos 7 días, pero a las 20 horas. Si deseáramos conocer la población de bacterias a los 7 días exactamente, es decir, a las 8 horas, entonces, al multiplicar por 2 la cantidad anterior, obtendríamos 1280 bacterias. Pero pasadas 12 horas más, hasta las 20 horas del mismo día, a 1280 le sumamos la mitad de esos 1280, esto es 640. Entonces la respuesta es 1920 bacterias. A partir de la tabla podemos confeccionar un gráfico vinculando la cantidad de bacterias obtenidas en función de los días transcurridos. Así, inicialmente partimos de 10 bacterias y luego del primer día la cantidad total es de 20. Pasado el segundo día, la cantidad de total es de 40 bacterias. Pasado el tercer día, aquí podemos visualizar en la tabla, la cantidad de bacterias totales es 80. Pasado el cuarto día, 160.
Entonces reconocemos que el gráfico más adecuado de los propuestos en la actividad es el identificado con la letra A. Finalmente, en la pregunta 5, se nos plantea cuál de las siguientes expresiones te permite calcular la cantidad de bacterias en función de los días transcurridos a partir de que comenzó el estudio. Para obtener una fórmula general que describa el proceso, podemos ampliar la tabla completando en ella los detalles de los cálculos realizados y algunas expresiones abreviadas usando potencias. Así, en el inicio, la cantidad inicial de 10 bacterias se puede escribir como 10 por 2 elevado a la 0, cuyo resultado es 1, y por lo tanto obtenemos la cantidad inicial de bacterias. Vimos que al cabo de cada bipartición hay que multiplicar por 2 el número de bacterias que tenía el cultivo. Para el día siguiente podemos escribir 10 por 2 elevado a la primera potencia. Para el siguiente día, el resultado lo obtenemos al multiplicar 10 por 2 elevado al cuadrado. Y así sucesivamente. Esto va generando potencias de 2. Podemos decir entonces que el número de bacterias se puede escribir como 10 por 2 elevado al número de biparticiones producidas. Y como se produce una bipartición cada día, llamando X al tiempo en días transcurridos desde el inicio del experimento, resulta entonces que el número de biparticiones es igual a X. Por lo tanto, la fórmula buscada es B de X, la cantidad de bacterias en función del tiempo en días transcurrido, es igual a 10 por 2 elevado a la X. Observen entonces que la fórmula permite comprobar los datos calculados y graficados. Así, por ejemplo, inicialmente B de 0 se podría obtener como 10 por 2 elevado a la 0. Cuando haya transcurrido un día, B de 1 es igual a 10 por 2 elevado a la primera potencia y obtenemos 20. En el segundo día obtenemos 10 por 2 al cuadrado igual a 40. Al séptimo día, por ejemplo, B de 7 es igual a 10 por 2 a la 7, con lo cual obtendríamos 1280 cumplidas exactamente las 24 horas. Bueno, muchas gracias por su atención y los leo en los foros de las actividades.